Capítulo 51. El santo hermano Jacobo de Falerone y cómo se apareció al hermano Juan de Alberna después de muerto. Con ocasión de hallarse el hermano Jacobo de Falerone, hombre de gran santidad, gravemente enfermo en el convento de Mongliano, de la custodia de Fermo, el hermano Juan de Alberna, que a la sazón moraba en el convento de Massa, al enterarse de su enfermedad, se puso a orar por él, ya que lo amaba como a su padre querido, pidiendo a Dios devotamente en su oración mental que le devolviera al hermano Jacobo la salud del cuerpo, si así convenía a su alma. Mientras estaba orando así, fue arrebatado en éxtasis y vio en el aire sobre su celda, que estaba en el bosque, un gran ejército de muchos ángeles y santos, en medio de un resplandor tan grande que todo el contorno estaba iluminado. Y entre aquellos ángeles vio al dicho hermano Jacobo enfermo, por quien él oraba, con vestiduras blancas y muy resplandecientes. Vio también entre ellos al padre San Francisco, adornado con las sagradas llagas de Cristo y lleno de gloria. Vio asimismo y reconoció al santo hermano Lúcido y al hermano Mateo el Antiguo, de Monte Rubiano, y a muchos otros hermanos que nunca había visto ni conocido en vida. Estando mirando el hermano Juan con grande gozo aquel bienaventurado escuadrón de santos, le fue revelada con certeza la salvación del alma de aquel hermano enfermo y que moriría de aquella enfermedad, pero que no iría al paraíso enseguida después de la muerte, porque tenía necesidad de ser purificado un poco en el purgatorio. Con aquella revelación recibió el hermano Juan tal alegría por la salvación de aquella alma que no sentía pena alguna por la muerte del cuerpo, sino que llamaba al enfermo con gran dulzura, diciendo dentro de sí: «Hermano Jacobo, mi dulce padre, hermano Jacobo, dulce hermano mío, hermano Jacobo, fiel servidor y amigo de Dios, hermano Jacobo, compañero de los ángeles y asociado a los bienaventurados». Volvió en sí con esta certeza y este gozo, y enseguida salió del convento y fue a Mogliano a visitar al hermano Jacobo. Lo halló tan grave que apenas podía hablar. Entonces le anunció la muerte de su cuerpo y la salud y gloria de su alma, conforme a la certeza que había tenido por revelación divina. El hermano Jacobo, muy regocijado en el espíritu y en el semblante, lo recibió con muestras de gran alegría y júbilo, dándole gracias por las gratas nuevas que le llevaba y encomendándose devotamente a él. Entonces el hermano Juan le rogó encarecidamente que después de la muerte volviese a él y le hablase de su estado. El hermano Jacobo le prometió hacerlo, si era del agrado de Dios. Dicho esto, acercándose la hora de su muerte, el hermano Jacobo comenzó a decir devotamente aquel versículo del Salmo: «Dormiré y reposaré en paz en la vida eterna.
Y dicho este versículo, con el semblante gozoso y alegre pasó de esta vida. Después que recibió sepultura, el hermano Juan regresó al convento de Massa y estuvo a la espera de la promesa del hermano Jacobo de volver a él el día que había dicho. Estando en oración en dicho día, se le apareció Cristo con un gran séquito de ángeles y santos, entre los cuales no se veía al hermano Jacobo. El hermano Juan se sorprendió mucho y lo encomendó piadosamente a Cristo. Al día siguiente, estando el hermano Juan orando en el bosque, se le apareció el hermano Jacobo, acompañado de ángeles, todo glorioso y alegre. Y el hermano Juan le dijo: «Oh Padre Santo, ¿por qué no has venido a mí el día en que me prometiste?» «Porque tenía necesidad de alguna purificación», respondió el hermano Jacobo. «Pero en aquel mismo momento en que se te apareció Cristo y tú me encomendaste a Él, Cristo te escuchó y me libró de todas las penas». Entonces me aparecía el hermano Jacobo de Massa, santo hermano laico, que servía la misa y en el momento de la elevación vio la hostia consagrada transformada en la figura de un hermoso niño vivo. Y yo le dije: «Hoy con este niñito me voy al reino de la vida eterna, al que nadie puede ir sin él». Dicho esto, el hermano Jacobo desapareció, yéndose al cielo con toda aquella bienaventurada compañía de ángeles. Y el hermano Juan quedó muy consolado. Murió dicho hermano Jacobo de Falerone la víspera de Santiago Apóstol, en el mes de julio, en el convento de Mogliano, donde por sus méritos la bondad divina obró muchos milagros después de su muerte. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 52. La visión del hermano Juan de Alberna, en que él conoció todo el orden de Santa Trinidad. Como el hermano Juan de Alberna había hecho perfecta renuncia de todo deleite y consuelo mundano y temporal, y había puesto en Dios todo su deleite y toda su esperanza, la divina bondad le favorecía con admirables consolaciones y revelaciones, especialmente en las solemnidades de Cristo. Una vez, al aproximarse la solemnidad del nacimiento del Señor, con ocasión de la cual él esperaba con certeza consolaciones de Dios por medio de la dulce humanidad de Cristo, le comunicó el Espíritu Santo en el alma un ardor tan grande y extremo de la caridad de Cristo que le llevó a humillarse hasta tomar nuestra humanidad, que le parecía verdaderamente que le hubieran arrancado el alma del cuerpo y que la tenía encendida como un horno. Y no pudiendo soportar aquel ardor, se angustiaba y se deshacía todo, y gritaba en alta voz sin poder contenerse, a causa del ímpetu del Espíritu Santo y del excesivo fervor del amor. Cuando le sobrevenía aquel desmedido ardor, le venía juntamente una esperanza tan fuerte y cierta de su salvación que no creía tener que pasar por el purgatorio si entonces muriese. Este amor le duró fácilmente medio año.
si bien aquel extremo fervor no era continuo, sino limitado a ciertas horas cada día. En ese tiempo y después recibió numerosas visitas y consolaciones de Dios, y con frecuencia era arrebatado en éxtasis, como le vio el hermano que primero escribió estas cosas. Entre otras, una noche fue elevado y arrebatado en Dios, hasta el punto de ver en el mismo Creador todas las cosas creadas, las del cielo y las de la tierra, con todas sus perfecciones, grados y órdenes distintos. Entonces conoció claramente cómo cada cosa creada representa a su Creador y cómo está Dios encima, dentro, fuera y al lado de todas las cosas creadas. Además, conoció cómo es un solo Dios en tres personas, y tres personas en un solo Dios, y la infinita caridad que llevó al Hijo de Dios a tomar nuestra carne para obedecer al Padre. Finalmente conoció en aquella visión cómo no hay otro camino por el que se pueda ir a Dios y conseguir la vida eterna, sino Cristo bendito, que es camino, verdad y vida del alma. Amén. Capítulo 53. Cómo, celebrando la misa, el hermano Juan de Alberna cayó como si estuviera muerto. Sucedió una vez al hermano Juan en el dicho convento de Mogliano, como refieren los hermanos que estaban presentes, este caso admirable. La primera noche, después de la octava de San Lorenzo y dentro de la octava de la Asunción de Nuestra Señora, había dicho los maitines en la iglesia con los demás hermanos. Al notar que le sobrevenía la unción de la divina gracia, se fue al huerto a contemplar la pasión de Cristo y a prepararse con toda devoción para celebrar la misa que aquella mañana le tocaba cantar. Y estando contemplando las palabras de la consagración del cuerpo de Cristo, a saber, hoc est corpus meum. Al considerar la infinita caridad de Cristo que le llevó no solo a rescatarnos con su sangre preciosa, sino también a dejarnos para alimento de nuestras almas, su cuerpo y sangre sacratísimos, comenzó a crecer en él el amor del dulce Jesús con tal fervor y suavidad que su alma no podía soportar ya tanta dulcedumbre y gritaba fuertemente como ebrio de espíritu, sin cesar de repetir «Hoc est corpus meum», porque al decir estas palabras le parecía ver a Cristo bendito con la Virgen María y multitud de ángeles. En esas palabras el Espíritu Santo le daba luz sobre todos los altos y profundos misterios de este altísimo sacramento. Llegada la aurora, entró en la iglesia con aquel fervor de espíritu y con aquella ansiedad, repitiendo esas palabras, pensando que nadie lo veía ni oía. Pero había en el coro un hermano que veía y oía todo. No pudiendo contenerse por la fuerza del fervor y por la abundancia de la divina gracia, gritaba en alta voz y continuó así hasta que llegó la hora de celebrar la misa. Entonces fue a revestirse y salió al altar. Comenzada la misa, cuanto más adelante iba en ella, tanto más le aumentaba el amor de Cristo y aquel ardor de la devoción,
con el cual le era dado un sentimiento inefable de Dios, que él mismo no acertaba a expresar con la lengua. Llegó un momento en que se halló en grande perplejidad, temiendo que aquel ardor y sentimiento de Dios creciese tanto que le conviniese dejar la misa, y no sabía qué partido tomar, si seguir adelante en la misa o esperar. Pero como ya le había ocurrido algo semejante otras veces y el Señor había templado aquel ardor de manera que no había tenido necesidad de dejar la misa, confió poder hacerlo también esta vez, y así con gran temor optó por seguir adelante en la celebración. Al llegar al prefacio de la Virgen, comenzaron a crecer tanto la luz divina y la suavidad y gracia del amor de Dios que, en el momento de decir «Cui pridie», apenas podía soportar tanta suavidad y dulcedumbre. Finalmente, llegado el acto de la consagración, al decir sobre la hostia las palabras de la consagración, cuando llegó a la mitad, o sea, hoc est, no pudo proseguir en manera alguna, sino que se quedó repitiendo solamente esas palabras, hoc est, y la razón por la cual no podía seguir adelante era que sentía y veía la presencia de Cristo con una muchedumbre de ángeles sin poder soportar la majestad de su gloria. Veía que Cristo no entraba en la hostia, o que la hostia no se transustanciaba en el cuerpo de Cristo, si él no profería la segunda mitad de las palabras, es decir, corpus meum. En vista de que continuaba en esta ansiedad y que no seguía adelante, el guardián y los demás hermanos, como también muchos de los seglares que estaban oyendo la misa en la iglesia, se acercaron al altar y quedaron espantados viendo lo que le sucedía al hermano Juan. Muchos de ellos lloraban de devoción. Por fin, después de un buen espacio de tiempo, cuando Dios quiso, el hermano Juan pronunció corpus meum en voz alta, y en aquel momento desapareció la apariencia de pan y en la hostia apareció Jesucristo bendito, encarnado y glorificado, dándole a conocer así la humildad y la caridad que le hicieron encarnarse en la Virgen María y que le hacen venir cada día a las manos del sacerdote cuando él consagra la hostia. Esto le produjo una dulzura de contemplación más fuerte todavía, por lo cual, cuando elevó la hostia y el cáliz consagrado, quedó arrobado fuera de sí, y estando el alma privada de los sentidos corporales, su cuerpo cayó hacia atrás, y de no haber sido sostenido por el guardián que estaba detrás de él, se hubiera desplomado en tierra de espaldas. Entonces acudieron los hermanos y los seglares que estaban en la iglesia, hombres y mujeres, y lo llevaron como muerto, y los dedos de las manos estaban contraídos tan fuertemente que a duras penas podían ser extendidos o movidos, y de esa manera permaneció yacente o desvanecido o arrobado hasta tercia. Esto sucedió en el verano. Como yo me hallaba presente a este hecho, tenía vivo deseo de saber lo que Dios había obrado en él,
Por eso, cuando volvió en sí, fui a encontrarlo y le rogué que por amor de Dios me contara todo. Entonces, como tenía mucha confianza en mí, me contó todo punto por punto, y entre otras cosas me dijo que cuando él consagraba el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y aún antes su corazón estaba derretido como una cera muy calentada, y que le parecía que su carne no tenía huesos, de suerte que le era imposible levantar los brazos y las manos para hacer la señal de la cruz sobre la hostia y sobre el cáliz. Me dijo además que ya antes de ser ordenado sacerdote, Dios le había revelado que había de desvanecerse en la misa, pero como había celebrado muchas misas y nunca le había sucedido eso, pensó que aquella revelación no era cosa de Dios, y con todo, unos 50 días antes de la Asunción de Nuestra Señora, en la que se produjo dicho caso, le había sido todavía revelado por Dios que aquello le sucedería en torno a la dicha fiesta de la Asunción. Pero había olvidado luego esa revelación. En alabanza de Cristo. Amén. Fin del libro Las florecillas de San Francisco.